3 emperatrices no tuvieron hijos y la cuarta tiene uno. Que busquen otra razón. El metropolitano. Dios parece dar a entender y debo escucharlos. Ekaterina, Alexeyevna, ¿qué más necesitas? ¿Qué más? Soy la elegida de Dios. Tienes un hijo. Le entregaré un hijo o hija más. Lo que venga después, ya sea bueno o malo. Ya está escrito. Estamos juntos. Y eso es lo importante. ¿Estás dormido, Grigori? Estás dormido y no me oyes. Danke. ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Mucho mejor, maestro Groth. Pruebe con verde oscuro. Pero eso será más caro. Pero se ensucia menos. Depende de la suciedad. El color oscuro muestra más polvo y cáscara. Con el claro muestra polvo, pelo de caballo y sangre. No discutamos esto. Enviaremos una muestra y haremos pruebas. Su Majestad. Grigori Alexandrovich. Teniente Potemkin, inspector del nuevo uniforme. Iván Ivanovich Betskoy, mi administrador y su superior directo. Grigori Alexandrovich. Su Excelencia. ¿Cómo te sientes? Gracias a sus oraciones, ya olvidé mis heridas. ¿También yo? Aquí tiene, Majestad. Me gusta esto. Convierte lo simple en lo mejor. Bravo. ¿Yo? Lo tomaré como broma. Te ves maravillosa. No importa lo que te pongas porque eres muy hermosa. ¿Le gusta? Es que te ves adorable. Pruebe uno verde oscuro. Gracias por su consejo, Su Majestad. Sigue trabajando. Me alegro de que hayas vuelto con nosotros. Espero que nos veamos más. Será un honor, Majestad. Sabe que el corazón de Ana Petrovna está ocupado. Deje de perder su energía. Aléjese de ahí. ¿Y quién es? ¿Lo conozco? Nikita Ivanovich, nos vamos. Su Alteza. ¿Y? Muy mal. ¿Otra vez? Habla, no estás en el lugar de la tragedia. La evité Después. antes. Malditas cosas. Pues toma lo mismo. Dijo que era una sola vez. Vayamos con Lavinia. Necesito un doctor, siempre alerta. Día y noche, con cualquier clima. Si hubiera un médico así, tendríamos que ponerle un monumento. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no tengo remedio? Vámonos. Alyosha, mira esto. Es una tortura con botas. Esto es una tortura con aceite caliente. La muerte es terrible. Esta es una impresión muy diferente. La muerte es más parecida a un hombre, pero sin órganos masculinos. Y no siempre tiene una guadaña. A veces es una lanza. Aquí está el castigo colgando de las costillas y lo pican vivo. ¡Qué locura! Tienen algo que no sea muerte. Dejen de asustarlo, no puedo trabajar. Estas son las únicas que le gustan. ¿Cómo va? Sigo, aún no he terminado. Está molesto, señor Rokotov. Las imágenes no son la razón. No.
No me gusta lo que he pintado. El niño parece un tonto. Tiene ojos buenos y amables. Alyosha es un buen chico, pero algo especial. No quiere hablar, aunque puede. Conozco sus trucos. Puedes irte, me las arreglaré. Vete. Alexei Grigorievich, quédese. Háblame, por favor. Si no me hablas, te verás como la gente que está en esas imágenes horribles, ¿entiendes? Este es un cuerpo muerto, tocado por la corrupción. Yo también crecí solo. Fui criado por un siervo campesino. ¿Cuántos años tienes? ¿6, 7? 6.5. ¿Puedo verlo? Por favor, hazlo. Soy un tonto. Perdóname. No podemos dárselo a la emperatriz. Enfurecerá y ordenará que me envíen con el dragón Gorinich para comernos, tanto a mí como a ti. Bien, lo cambiaré. Siéntate. ¿Me prometes guardar mi secreto? Claro que lo guardaré. Lo prometo. Tu guardián te quiere mucho. ¿Quiere verte feliz? ¿Puedes entender bien eso? Él no es mi padre, y me llevarán de aquí pronto. ¿Quién es tu padre? Un sinvergüenza. Bien. Al menos lo conoces. Yo no conozco al mío. ¿Conoces a tu madre? La emperatriz no me quiere, y yo no la voy a querer. Bien. Necesitas tener algo en tu mano. ¿Un sonajero? No eres un bebé. Lo uso para alertar a los lacayos. Eso significa que estoy furioso. Oh, hablando del rey de Roma. Nikita Ivanovich. Ni siquiera intentes acercarte a la condesa Sheremeteva. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le dijo? No te atrevas a cuestionarme. Por favor, baje el tono. Le voy a proponer matrimonio a la condesa Sheremeteva. Quiero casarme con ella lo más rápidamente posible. Así que mantente alejado de ella, por favor. No tengo riqueza, pero construyo mi vida con mi propio esfuerzo y conocimiento. No tengo deudas. Yo tampoco tengo. Ayer resolví todo. Hice felices a mis acreedores. La condesa Sheremeteva traerá 1 millón de fortunas y, como dicen, el dinero atrae dinero y la pobreza se quedará en una zanja. Dios une a un esposo y a una esposa en una boda. ¿Se ha visto en un espejo? Es imposible que Dios los una a usted y a Ana Petrovna. Pues aún así, la condesa Sheremeteva será mi esposa y ningún cerdo se interpondrá en mi camino, ¿entendiste? Y basta. ¿Entiende lo que acaba de decir? No es a mí a quien ofende. No me digas. ¿Entonces a quién? Me gustaría promover al teniente Potemkin. Recibí algunas referencias de su regimiento. ¿Qué dice la sociedad? Él es de Moscú.
Lo encontré en la base. ¿Tiene prometida? ¿Qué hay de sus asuntos amorosos? ¿Cómo influye esto en su promoción? Curiosidad solamente. Se parece mucho a usted, Majestad. Hay mucho viento. Regresemos. Beba esto, Su Alteza. Despertará en la mañana y estaré aquí para dejar su sangre. Muchas gracias. Duerma bien, Alteza. Luca, que Semyon Andreevich me lea algo de historia natural del conde Brusón. Su Alteza, el doctor dijo que... ¿A quién sirves, Luca? ¿Al médico? Perdóneme, Alteza. En un minuto. Su Alteza. Buenas noches, Semyon Andreevich. Tomé toda la información e hice unas fichas de mala, buena, errores y muerte. Era un hombre muy complicado. ¿Está listo? Aquí están los hechos y las fichas. Malo. Piotr Fyodorovich molestó a Rusia. Me trajeron a esta maldita tierra donde estaré como prisionero. Esto es lo que dijo. También molestó a la emperatriz y la ofendió en público. Deseaba deshacerse de ella y casarse con Elisabetta Vorontsova. ¿Qué es deshacerse de? Enviarla a un monasterio del norte. ¿A la cárcel? Sí, para Povenets. Es una prisión monasterio. Tiene guardias y estricto orden. Dicen que Povenets es el fin de todo. Continúa. Y va de mal en peor. Rusia ganó la guerra de 7 años con Prusia. Perdimos 138,000 soldados y 100,000 civiles en esa guerra. Piotr Fyodorovich regresó a la tierra conquistada solo porque él adoraba a Federico III. Ahora se le conoce como Federico el Grande. Piotr Fyodorovich tenía razón. Es mejor aliarse con los grandes que luchar con ellos. ¿Qué es bueno? Bueno, era un hombre abierto. No tenía guardias, no le temía nada ni a nadie. Reservado, sincero y directo. Es todo. No, no lo es. Era amable. Lo recuerdo. ¿Y los errores? Su principal error fue rechazar la corona. Porque creyó que le quedaba mucho tiempo. Porque nació emperador, nieto de Pedro el Grande. ¿Muerte? Ekaterina Alexeyevna tuvo que convertirse en la emperatriz autocrática para salvar a Rusia. Piotr III, abdicado, murió en el palacio de Ropcha. Tómelo, revíselo. Por favor. ¿Él sufrió al morir? Fue asesinado. Un golpe de estado. La emperatriz estaba en San Petersburgo. Y lo asesinaron en Ropcha. ¿Cómo lo supo ella? Recibió una carta. Aquí está. Su Majestad, sucedió una desgracia. Su monstruo comenzó a discutir en la mesa. No tuvimos tiempo de interferir y murió. No recordamos lo que hicimos y así sucesivamente. ¿Quién lo escribió? Alexei Orlov. Él es el asesino.
¿Qué es este tugurio? ¿A dónde me trajiste? Dicen que el doctor Pincus hace milagros. Trata el fuego de San Antonio, hemorroides, osteomelitis y otras enfermedades. Abra la boca. Mi boca no es el problema. No discuto con los pacientes. Abra la boca. Ciérrela. Desearía que supiera cuántas personas hay como usted que vienen, suplican y esperan un milagro. Lama esto. ¿Alguien lo hizo antes? Le doy una nueva a cada paciente. Por favor, no escupa el piso. Escupa el piso de su casa. ¿Y qué ve? Por favor, inclínese. ¿Lo golpearon en la cabeza? Ya lo sé. ¿Entonces nos ayudarás? ¿Tiene dinero? ¿Cuánto quieres? 20 kopecks por visita. No tengo 20. Tengo 10. Creo que te ayudaré. Que sea rápido. Lo haré rápido, pero sin promesas. Todavía no cenaré. Esperaré a Grigori Grigorievich. Sé que está cansado después de la batalla y la expedición, y yo quiero pasión de él. Dime, ¿qué hago mal? Los hombres suelen ser apasionados después de sus batallas. Si una mujer lo pide y un hombre falla, debería cambiar, pero hacer lo que ella necesita. Y se aleja de mí. Trato de entender a Joseph. ¿Por qué rechazó a la esposa de Potifar? Debió estar cansado también. Me gustan tus sugerencias. Esa es la explicación más simple. Fiocla, sírvenos té. Y unos bocadillos, por favor. Dime, Fiocla, cuando se mantienen fuera de la vista y distraídos, ¿significa que si un hombre está en tu corazón y lo envías lejos, se vuelve infiel? No exactamente, Majestad. Explícate. Cuando su hombre está a su lado, hay amor. Cuando no lo ve por mucho tiempo, de repente descubre que también hay otros hombres. Si no se ven todos los días, dejará de amarlo y él dejará de amarla. Es un dicho equivocado. Depende, Majestad. La mayoría de la gente lo considera correcto. A veces solo se tiene que disfrutar de la soledad. Mirar alrededor, notar a aquellos que no notó antes, quienes harán feliz a su cuerpo y su corazón. Mientras más repentino sea, el sentimiento es más fuerte. No quiero soledad. Amo a Grigori y me mantendré fiel a él, pero él se aleja de mí. No quiero esperarlo. Sírveme. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, 1768. Ahora es más difícil administrar el hogar. Nuevos materiales, herramientas, equipos, variedades de cultivos, razas de ganado. Los nobles se dividen entre su servicio y la gestión de la propiedad. Nikita Ivanovich. Oh, Su Alteza, así es como piensa un siervo. Mi maestro me hace trabajar. Sin embargo, él mismo tiene que servir al Estado.
Aramos y él también trabaja duro. Y en caso de guerra, él es el primero en ponerse bajo fuego. Ekaterina sugiere liberar a los nobles del servicio militar obligatorio. Y esto implicaría liberar a los siervos también. Y entonces tendríamos revueltas. Las tierras fértiles del sur y las nuevas hortalizas nos permitirán prescindir de la servidumbre. Los nobles tendrán la opción de elegir. Si sirven, servirán mientras puedan, poner un pie delante de otro. Si Panin desea administrar su hogar, lo hará trabajando todos los días. Rusia se dividirá en pedazos y ya no podremos unirlos. Así es como lo veo. El hijo de un esclavo lleno de odio que pasó su infancia descalzo. El día de hoy en Rusia tiene la oportunidad de cambiar su destino. Su Majestad, no rompa la estabilidad. Cuando era niña, también solía correr descalza. Pero la charla no es sobre nosotros, ni de los que tuvieron suerte de haber sido separados por Dios de la multitud. Adam Vasilievich, ¿quién está tocando el violín? Estamos discutiendo temas importantes. Voy a averiguar. No será necesario. Es el tutor de Pavel Petrovich. Toma su lección de música. ¿Para qué? Si desea tomar clases de música, no lo presiones. Nunca lo noté interesado en la música. En mi infancia decidieron enseñarme No me tocando el diga. clavecín. Arranqué el marfil de las llaves y las llevé al mercado. La marcha de Pedro. Un andrajoso me engañó. No me dio nada de dinero y me dejó un ojo morado. Mi padre se enteró, pero no me regañó. Me obligó a tomar clases de pelea callejera. ¿El tutor no conoce otras melodías? Mis puños me han salvado. Pam, pa pam pam pam, pa pam 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 pa pa pam, pa pam pam pam, pa pam 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 pa pa pam. ¡Bravo! Gracias. Veo que progresa. Me siento como un niño. No es bueno jugar con los soldados de juguete a tu edad. Discúlpeme, Su Majestad. Pavel Petrovich está estudiando la batalla de Sornov. Federico II comandó personalmente a sus fuerzas, pero tenía 2 veces menos armas. Y los soldados rusos lucharon de forma inmadura y ellos no lograron una victoria duradera. Los rusos ganaron. Federico II no pudo ganar. Fue el conde Orlov, el verdadero héroe de Zorndorf. Él fue herido gravemente 3 veces, pero permaneció en el campo de batalla y siguió luchando contra sus enemigos. Después de la batalla, Federico II dijo que los rusos eran muy fuertes. No fue suficiente con herirlos. Era necesario matarlos a todos para vencerlos. Quiero ser como Federico el Grande, no como el conde Orlov. Porque Frederick es el rey de Prusia, mientras que el conde Orlov es tu subordinado. Tráeme algo frío, rápido. ¿Le gustaría una naranjada, Excelencia? Sí. ¿Quiere que abra la ventana, Su Excelencia? Se ve muy enfermo. ¿Mantendrías tu palabra, inglés? Tal vez en una pelea. ¿A puños, eh? ¿Boxeo inglés? Y así verás quién está enfermo, Rogerson. Lo siento, veo que me equivoqué. Por favor, discúlpeme. Mi espada. Su Excelencia, ¿qué debo decirle a la emperatriz cuando pregunte por usted? ¿Su horario para hoy? Aquí tiene, Majestad. No hay lección de música en este horario. No es una lección, es un descanso. ¿En una habitación cerrada? ¿Cuando es verano afuera? Su Majestad, Pavel Petrovich está enfermo.
Sostengo el violín que usaba mi padre. Fue el mejor violinista de Rusia. Le pedí a Semyon Andreevich que me enseñara y lo hago bien. Está despedido. Su Majestad, yo... Por favor, Madre, Sadek. oye, no Lo puedes hacer hablarás esto. después. Semyon Andreevich, no puedes hacer esto, madre. Federico II no es un buen modelo a seguir. No tuvo éxito ni en el arte de la guerra ni en su vida familiar. Él no ganó una sola guerra y no entró en el dormitorio de su esposa durante 30 años. En realidad, no lo hizo ni una sola vez. Le gustaba una mujer, una bailarina italiana, y solo por sus piernas musculosas y peludas. Federico II fue el grande 2 años después de su coronación. Hace 6 años que eres emperatriz y sigues siendo Ekaterina II. Después de Caterina I, quien no hizo nada, solo apareció y desapareció en el aire. Nadie puede poner en duda su grandeza, así que guarda silencio. Quiero que me mires a los ojos. ¿Te avergüenzas? ¿Quieres pedir perdón, verdad? No, no quiero. Y no vengas a verme sin concertar una cita. Si la cita es el martes, que sea el martes. Ahora, entiendo por qué papá no te amaba. Mira esto. Seré emperador ruso. Y mi primera orden será levantar un monumento a orillas del río Neva. Mi padre estará en una roca de granito en lo alto. Y el caballo pateando las huellas, ya que las víboras no le dejaron vivir su vida. Y estará sonriendo, como siempre era, alegre y amable. Piotr Fyodorovich no fue ni amable ni alegre. Llévenlo con Rogerson, que lo cure con sal, pimienta o incluso con aceite de ricino. Es tu culpa que Pavel haya tomado interés por Piotr Fyodorovich. Esto es lo peor que pudo haber pasado. ¿Y quién trajo ese retrato? Creo que el conde Betskoy lo encontró en el palacio de verano mientras buscaba pinturas o retratos y ordenó que lo colgaran ahí. ¿Cuántos años tiene? Diría que 26 o 28. ¡No me refiero a eso! A juzgar por el estilo, debe ser antiguo. Trajiste el retrato y ordenaste colgarlo sobre la mesa de Su Alteza. A petición de Su Alteza. Nunca ha habido ningún retrato de Piotr Fyodorovich. ¿Sabes por qué? Y deliberadamente... Es cierto. Nunca pensé en eso. No hagas eso, Semyon Andreevich. Ese tono puede ser considerado ofensivo. ¿Quién trajo el retrato? ¿Betskoy? No, Pavel Petrovich. ¿Quién le ayudó? No sé qué quiere decir. ¿Quién le ayudó a traer el retrato? Nadie. Fue una coincidencia. Fuimos por los dibujos y apareció. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puedes, un tutor de filología rusa, usar frases incorrectas? ¿Quieres decir que el retrato se encontró? Betskoy podría haberlo pasado a Pavel Petrovich sin que lo vieras y simplemente... No hablaré más. Llévenme a la fortaleza y tortúrenme si lo desean. Ni siquiera mereces tal honor, señor tutor. Deje el palacio ahora mismo. ¿Puedo tomar mis cosas? Espera afuera. Llévatelo. Fuiste amable, lo recuerdo. Perdóname. No puedo abogar por ti. Mi tutor fue despedido. Te llevarán lejos. Adiós, Piotr Fyodorovich. Un momento. Sí, Su Alteza. Dime, ¿me parezco a mi padre? No podría decirlo, Su Alteza. Retiren rápido ese cuadro. Nunca debió estar aquí. Nikita Ivanovich, ¿me parezco a mi padre? ¿Pero qué pregunta, Su Alteza? Claro que se parece al emperador Piotr Fyodorovich. Se parece a su padre, como nadie más. Y todo mundo le dirá lo mismo. Si no, díselo tú. A ver. Así es, Su Alteza. ¿Ya lo oyó? El pintor debió distorsionar la imagen debido a la falta de habilidad, celo o incluso a propósito. Yo recuerdo bien a Piotr Fyodorovich. El retrato es bueno y verás. Llévatelo ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué buscas? El violín. Me ordenaron que me lo llevara.